Ay Dios, apellido... Mella no era, no. Uh-huh. Bueno, y como eso hay muchas cosas que la gente no... Historias dentro de las historias, sí. Porque uno conoce la narrativa general de las cosas, uno no sabe las particularidades. Particularidades, exactamente. Entonces, ahí es que está, dice Bioy Casares, que era un gran escritor, un gran narrador, que en la digresión es que está el verdadero interés de la historia. Pero, y hoy que está tan de moda el storytelling, yo me río, a mí me da mucha risa ese término, porque la gente se lo toma. Storytellers ha habido desde toda la vida. Desde el inicio, claro, de la humanidad. ¿Y claro, por qué lo ensalzan hoy? No hay que ensalzarlo porque, por ejemplo, tú te pones a pensar, cuando tú estabas chiquito, uh-huh, a las muchachas que trabajaban en tu casa te hacían muchas historias. Exacto. De sus campos, de sus experiencias. De sus comunidades, de sus vidas. De las cosas que le contaban, de que aparecían los indios en las cuevas. Y tú oías aquellas historias y tú decías, Dios mío, uh-huh, yo quisiera ir a ver los indios porque tenías miedo también. Sí. Y entonces te contaban las historias de los niños que enterraban. Hermanito, no me jale mi cabellito. Entonces, exacto, eran historias. Eran historias. Lo que pasa es que ahora, como tú bien dices, uh-huh, con la cuenta del storytelling, ya se le dan como una salsa especial, como si fuera algo venido de otro mundo. Exacto. Y eso no viene de otro mundo, exacto, eso ha existido siempre, toda la vida. Hay un libro de Paul Auster que a mí me gusta muchísimo. Curiosamente, no es de Paul Auster. Yo digo que es de Paul Auster porque él fue que lo editó. Uh-huh. Y él dice, este libro no es mío, no es de mi autoría. Este libro sencillamente... Yo tuve la fortuna de entrar en contacto con él porque yo hacía un programa de radio. Uh-huh. Entonces él convocó a sus oyentes a que enviaran una historia, a que le contaran una historia. Por supuesto, siendo gringos, como lo son, el tipo daba instrucciones muy precisas. Debía ser una hoja de máquina, a un espacio, debía tener la firma, debía tener, bueno. El caso es que él recibió 5,000 cartas en una semana. Entonces él dijo, no, pero yo no puedo leerlas todas. Entonces tengo que hacer una edición, una selección. Y de ahí sale el libro. El libro es un libro bastante grueso. Uh-huh. Y se llama... Cuando Dios era mi padre. Entonces, eso te deja demostrado que un storyteller es cualquiera. Sí. Que todo el mundo tiene una historia. ¿Por qué? Porque eso es lo que te da de dónde tú sentarte a ver la vida. Te da un punto de partida, te da un cimiento, da un asidero para tú pensar, para tú iniciar ese proceso de que nos distingue de los animales, que es el pensar. Sí, mira, una cosa, yo pienso que los cuentos los inventa uno también. Sí, por ejemplo, claro. Cuando mis hijos estaban chiquitos, yo inventaba muchísimas cosas y yo les encantaba. Sí. Y entonces ya eso se convertía en un cuento tradicional de la familia, porque se lo conté a la hija, sí, después se lo contaba al hijo. Y ellos me preguntaban, ¿dónde tú sacas eso? No, pensando yo, cuentos inventados. Exacto. ¿Tú me entiendes? Y todo el mundo lo ha hecho, todo el mundo ha inventado cuentos. Exacto. Ahora lo que pasa es con lo digital y eso, que hay que darle cierto connotación, inclusive se mete el negocio por el medio, el comercio, exacto, la publicidad, la cosa, pero siempre ha existido eso. Mire, con respecto a eso, yo recuerdo que yo le hacía un cuento primero a mis sobrinos y después a Armando. Armando era que a Rebeca y a Armando. A Rebeca, que fue... que era una muchacha muy inquieta, que se sabía todos los cuentos de rigor, yo le mezclaba Caperucita Roja con la Cenicienta, a propósito, Blancanieves. Entonces vinieron los enanos y ella se quedaba mirándome así, me dice un día, maldito loco. ¿Tú me entiendes? Porque eso es absurdo, pero absurdo no. Los cuentos, y son los cuentos infantiles, sobre todo,
los hermanos Grimm, el tipo el francés, ¿cómo se llama el francés? Siempre se me olvida. Yo no me recuerdo cómo se llamaba el francés. Perrault, Charles Perrault. Bueno, ellos escribían sus cuentos para que básicamente la literatura infantil surgió de un intento de controlar los fuegos naturales de las muchachitas. Bueno, y de los muchachitos también. Pero yo te voy a decir algo, Rubén. Fíjate, los grandes escritores nacen de los cuentos. El mismo Gabriel García Márquez, con Ojos de Perro Azul, Macondo, todo nace con un cuento donde lleva tu cerebro, tu mente a imaginarse otros mundos, a imaginarse otras formas de relacionarte. Exacto. Mira, la verdad, te invita a soñar, y por eso los cuentos son tan enriquecedores. En el caso de los niños, cuando ustedes le hacían esos cuentos a sus hijos, básicamente era lo que generaba la paz mental para que después se puedan acostar. Pero se iban a acostar con un mundo lleno de ilusiones. Exacto. Sí. Y había cuentos, como por ejemplo los cuentos de Tom Sawyer, que te ponían a pensar ya en la parte humana, en la parte social, que de alguna forma te despertaban ciertas inquietudes, ¿verdad? Que de alguna forma te metían en ese mundo que tú no habías todavía explorado lo suficiente, y después caes ya en la novela, poco a poco. Yo me recuerdo que la primera novela que yo leo son Los Miserables, que me impactó de una forma tan grande, de Jean Valjean, de Marius, de qué sé yo cuánto, todas esas cosas. Y descubrí un mundo social, de lo que podría pasar con una persona pobre que porque se robara un pan fuera condenado a vivir en las galeras. Y eso me despertó la mente. Dios mío, entonces, ¿qué mundo es ese que yo no conozco, que vivo en un ambiente protegido? Y él lo que hacía realmente, Víctor Hugo, era recoger vivencias de alrededor, de cuentos que quizás oyó, y lo fundió en un libro, ¿entiendes? Que fue una de las grandes piezas de literatura. Bueno, mire, yo le puedo decir que todos son historias. Lo que tú has hecho aquí desde que llegaste son historias. O sea, no en el sentido de invención, lo que nos relaciona, lo que es el basamento de la relación humana, es una historia. Es la historia que contamos. Es la historia que contamos, exacto. Entonces, de ahí a el hablador, la tradición oral, por ejemplo. La tradición oral es importantísima desde la antigua Grecia hasta nuestros días con los habladores peruanos. Los habladores peruanos son los periodistas modernos. Ellos iban recogiendo las incidencias en los pueblos, lo que sucedía, y aparte de eso, él iba narrando el mito, los dioses, las apariciones, la vida natural, las incidencias de su vida. Las vivencias, lo mismo que hacían los apóstoles también. Exacto. Y de ahí nace la Biblia. Ese es un punto interesantísimo, ese que tú tocas realmente. A uno le gusta hablar de religión porque hay gente que se siente que uno está metiendo en un campo, pero la realidad que tú te pones a ver. Los evangelios se escribieron muchos años después. Muchos años después y con muchos años entre ellos. Y muchas ediciones. Exacto. Fueron editados. Entonces, hay otros evangelios que llamamos los apócrifos, que son otras cosas. Pero claro, alguien se encargó de adecuarlos a ciertas circunstancias en el momento. Históricas. Y entonces lo encajaron ahí. Que ahí entra el mercadeo también. Ahí entra el mercadeo, claro. Y ha sido muy exitoso. Sí, claro. Son 2000 años de éxito, ¿tú me entiendes? Un producto muy exitoso, con mucha penetración. Sí. Entonces, eso tú lo ves en indiscutiblemente. todo. Mira, por ejemplo, los cuentos que no lo encuentro, el libro de ¿cómo se llama? La Ruta de la Seda. Ay, Dios. La Ruta de la Seda. Famoso sobre la Ruta de la Seda, que escribió él en su vivencia que tuvo en China, en el Imperio Chino, que fue Marco Polo. Marco Polo, si tú te pones a leer sobre Marco Polo, alguien que ha hecho análisis, realmente la mitad de eso eran inventos de él. Exacto. Eran inventos, cuentos que él metía. ¿Cómo tú sabes? ¿Quién me garantiza a mí
que Flavio Josefo no tiene mucha lógica. Yo lo voy a decir y me voy a reír de todo, pero tiene mucha lógica. Atiendan. Que a Flavio Josefo, ¿quién me dice a mí que a Flavio Josefo no le gustaba un trago? Todo el mundo bebía vino en esa época. Sí. Exacto. Y Flavio Josefo, cuando se quedaba sin informaciones históricas que vertir en sus libros, ¿cómo tú sabes que no se lo inventaba? Nadie sabe. Exacto. Nadie sabe. Exacto. Y la verdad que al final del día el que escribe, Uh-huh. y vamos ya a otra área, que es el área de la investigación. El Exacto. que escribe la historia en base a la investigación siempre le pone su poco de picante. Fíjate que por eso hay historiadores que tú lees los libros de las mismas épocas y dices, óyeme, pero qué poquito de diferencia había entre uno y otro. Y están relatando la misma historia, Exacto. las mismas épocas. Y es porque es que al final cada quien saca sus propias conclusiones y hace su poco de cuento. Y lo que es más, yo recuerdo que yo escribí un artículo una vez sobre un historiador que se llamaba Greenblatt, que era el jefe del departamento de historia de Harvard. Y él decía que el historiador debe no solo leer a más historiadores, el historiador debe leer novela histórica. Entonces, eso es inaudito cuando tú vas a hablar de un sector, del insumo de un sector súper académico que tiene rigor, que revisa la documentación, pero es árido. La redacción histórica es árida. ¿Por qué él dice eso? Porque la imaginación de un escritor, partiendo de toda la investigación, partiendo de la pasión, partiendo de subjetividades, sus influencias, es importante porque él puede llevar la luz a donde el historiador no llega. Y yo creo que sí, que es así. Bueno, toma un libro de Fran Moya Pons y otro de Daniel Balcácer, léelo. Sí. Y bueno. No, pero esos son historiadores los dos. Y que nos narran la historia en un libro de las mismas épocas. Exacto. Y la historia dominicana, ¿verdad? Aunque uno es más historiador que el otro. No voy a decir cuál. Ok. Bueno, Okay. pero pasa igual con el libro de historia de José Gabriel García, que tú lo leí, era en la época que yo estudiaba en la escuela. Ese era el libro de historia. Sí. Y era un libro donde se magnificaban las hazañas de los dominicanos completamente. Sí. Batallas donde no moría ningún Sí. dominicano. Y tú decías, Los pero ¿cómo va a protagonistas. ser si murieron 300, 500 haitianos y ningún dominicano murió? Sí. Ven acá. Es ¿Qué es lo que estaban tirando los haitianos? Estaban tirando papel. Ven para acá. Era tirando algodón. ¿Me entiendes? No, entonces eso ponía a uno a pensar en esa época, concho, dominicanos ellos son fuertes, mi madre, qué bárbaro. Sí. Pero en la medida que uno fue envejeciendo, poniéndose más viejo y leyendo otras cosas, tú dices, eso es el imposible. racional, exacto, Eso es imposible, exacto. ¿tú me entiendes? Exacto. Eso es imposible. Mire, de ahí al nacimiento de la publicidad, ahí es importante el storytelling. No es tan importante a la luz del término. Es importante por cuanto siempre ha habido storytellers. Todo lo que hace la publicidad que yo conozco y don Juan, que es un experto, Sí. me asesorará en el tema. No, la no. publicidad lo que siempre ha intentado es narrar una historia, pero de una forma de imagen y poco texto, para que la historia se pueda narrar con un spot de televisión, con un spot de radio, que son espacios muy cortos y pequeños, pero la dificultad está en eso, en que con ese poco espacio necesitan Exacto. crear y narrar una historia. Y ese es el arte de la publicidad, poder hacer eso. Sí, Los principios de la publicidad, los principios que sea engaging, ¿verdad? Que sea atractiva, que sea visualmente y que sea informativa, siguen siendo los mismos. Yo tenía un cliente en la categoría de automóviles hace muchos años. No voy a decir cuánto, hace muchos años.
Él era cubano. Ey. Y yo estaba haciendo mis pininos al principio. Y entonces yo le llevé un arte para salir en la prensa. Un arte, como le decimos, una publicación. Un anuncio, como se conoce más entre las personas. Y él me dijo una expresión que yo no conocía. Me dijo, pero ¿dónde está el eye catcher? Y yo, concho, sí. ¿Qué es lo que va a atrapar el ojo de él que está leyendo eso? Y la verdad que no tenía. No había nada que hiciera resaltar aquello que de alguna forma se fuera adelante del otro que estaba publicando de una competencia que podía tener ese elemento de llamar la atención. Porque al final la publicidad, ¿qué es lo que busca? Llamar la atención. Que la gente recuerde tu marca. Porque es lo que tú quieres que compre. ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Que cumpla con los preceptos de lo que le llaman la AIDA, que es primero llamar la atención. Segundo, que esa atención se convierta en un interés. Porque si llamaste la atención y esa atención no te lleva a un interés, no estás en nada. Ahora, si el interés es fuerte y se graba fuerte en ti, lleva al deseo. Y cuando ya tú lo deseas es porque tu mente lo digirió y lo tiene ahí. Yo quiero comprar eso hasta que viene el proceso de la acción. Claro, el proceso de la acción va a depender si tú tienes el bolsillo o no para comprar eso, porque si no se queda en un deseo aspiracional. Aspiracional. Yo quiero tener un Jaguar. Conchocillo. Concho, qué chulería de carro por dentro. Yo no tengo los cuartos, vamos a poner un Jaguar. Se queda ahí. Entonces, por eso es que es importante también el enfoque de la publicidad a un público determinado, con un producto determinado, con un mensaje determinado. Ahí hay que estar la... ese es el juego. Jugando entre... Sí. Pero, bueno, dice Baudrillard en el sistema de los objetos que llega un punto en que tú te conviertes en el Mercedes-Benz. Cuando tú lo tienes, que tú te conviertes en el carro que tú tienes, que tú te conviertes en la casa que tú tienes, que tú te conviertes en el traje que tú tienes, que tú asumes eso y eso se vuelve parte de tu personalidad. Sí, la verdad es que cuando tu mente tiene tiempo para esos yo le llamo artículos materiales. Tu mente básicamente aspira a algo y te quieres convertir en ese carro, como tú dices, pero es porque también tu mente tiene tiempo para pensar en eso material. Pero cuando tu mente tiene otros intereses que no son materiales, obviamente tú ahí empiezas a seguir siendo el mismo. Y de ahí es que se diferencian los mansos de los cimarrones. Porque recuérdate, cuando tú estás en tu Hondita Civic del 79 y te montas, como tú dices, en otro vehículo de alta gama, ya como que los hombros se te ponen así. Y tú dejas de ser la persona que siempre has sido. Por algo material, quizás en casos las personas se transforman a ser un poco más altaneros, un poco inclusive más agresivos, porque entienden que su vehículo es un vehículo que merece más parqueo, pero al final es el mismo vehículo. Se va a parquear en el mismo parqueo del mismo principio. Te lo van a chocar igual, te le van a hacer su aballadita igual. Vuelvo y le digo, tu mente tiene tiempo para pensar en que tú eres ese vehículo de alta gama y al final tú sigues siendo la misma persona del mundo, que quien te enriquece es tu corazón, tu cerebro y lo que tú le aportas a la sociedad. Claro. Y hay una realidad. Después que esa etapa del deseo se cumple y tú puedes satisfacer ese deseo, tú lo satisfaces y te pasas una semana con el carro, gozando tu carro. Al mes ya eso no es lo que a ti te satisface. Totalmente. Tú quieres otra cosa. Tú quieres a lo mejor un avión. Tú quieres... Entonces, ¿en qué punto realmente tú estás totalmente saciado? No hay ese punto. El ser humano a menos que tú llenes eso, como tú dices, con otros elementos importantes, espirituales o emocionales, que sí te llenan y te llenan para siempre. Sí, todo está en el balance emocional. En el balance emocional que tú tengas está la clave, pero eso lo dice don Juan Mansfield. Señores, vamos a una pausa. Quienes han estado conversando conmigo, que soy Rubén Lamarche, son don Juan Mansfield, el gerente general de Interamérica. Él no necesita introducción para mí, pero él la necesitará para las nuevas generaciones, porque él es una persona bien tranquila, que de bajo perfil, por decirlo así. Don Juan siempre es uno de los precursores de la época gloriosa de la publicidad. Con eso lo digo todo. La otra persona es César de Fillo Draivi, que es un asesor y una persona, es una figura
es una postalita repetida aquí en Bao Radio. La verdad que son gente que hay que juntarse con ellos para conocer las realidades. Sí. Como lo que usted dijo, que una cuestión en la que uno ve en su realidad, pero cuando le cuentan a uno las realidades que uno no está viendo, y uno dice, concho, pero ¿y qué yo estoy viviendo? ¿Dónde es que yo estoy viviendo? ¿En qué realidad es que yo estoy viviendo? Por eso hay que conocer las realidades de nuestro país, las federaciones deportivas, cómo se sostienen, cómo trabajan, cómo se organizan. Sí, claro. Sí. La verdad que cada realidad eso es cierto. Sí, pero la realidad es un constructo también. Mira, yo te voy a decir algo, Rubén. A mí un cura, yo no sé si lo mencioné en otro conversatorio aquí mismo, un cura me dijo, y yo sigo pensando así, pese a las noticias que todos los días que uno abre el periódico o ve una noticia, casi siempre son malas o sensacionalistas, pero ese cura me dijo a mí, mira, César, pese a todo lo que tú estás viendo, siempre va a haber más bien que mal. Y yo trato de buscar siempre ese bien. Sí. Así mismo. Y cuando hablo con una persona y después que yo había escuchado todo lo que había escuchado de esa persona, dije, oye, pero qué extraño, si yo no había escuchado cosas y veo que es todo lo contrario. Sí, usted sabe que existe siempre la maledicencia y personas que quieren hablar mal de alguien por alguna circunstancia y después como tú lo conoces, dices, pero ese tipo no tiene nada que ver con lo que me dijeron a mí. Otra realidad. Sí, otra realidad. No, yo creo que por ejemplo, una razón por la cual se magnifica la mala noticia es la del conjuro. La gente canta la mala noticia como una forma de conjurar el mal, como una forma de decir que esto no me pase a mí. ¿Entiendes? Es correcto. Que es una especie, eso es apelando a nuestro espíritu atávico, a lo más básico que nosotros tenemos. Cuando adorábamos el sol, cuando adorábamos la luna, ¿entiendes? Nosotros, en el fondo, eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Hemos cambiado el taparrabo por pantalones, por la cadena por camisa, pero al fin y al cabo eso es lo que somos. La humanidad ha vivido muchas etapas diferentes. Uh-huh. Algunas nosotros tenemos el privilegio de que la hemos vivido, donde nos vestimos con ropa, donde hemos podido ver el fenómeno del Internet, quizá veamos el metaverso en su máxima expresión. Yo viví cuando para ir de un lugar a otro no había un satélite que me diera la dirección para llegar y llegábamos con un mapa y la verdad que el nerviosismo que uno sentía. Claro. Pero al final era una aventura en el cual uno decía, voy a llegar a tal sitio, César, en cualquier país, y decía, si llego a este sitio soy un campeón, con un mapita, y preguntándole a la gente. César, tú eres loco. Nosotros somos una generación privilegiada. Sí, claro. Y nosotros somos los únicos que nos damos cuenta. La generación actual, Rebeca, tú le preguntas a Rebeca y Armando, y ellos me desautorizan a mí porque yo soy un viejo. Bueno, pero igual hacía. Pero me desautorizan de manera. No. Yo no, porque a mi padre yo le tenía respeto, miedo. Sí. Esa mezcla. Respeto, miedo, exacto. Me desautorizan de manera desfachatada. ¿Tú me entiendes? Y nosotros que podemos ser hijos de don Juan Mansfield, nosotros somos la generación, y la de Juan Mansfield también. Somos una generación privilegiada. Nosotros estábamos cuando el teléfono era de disco, luego fue todo de tecla. Nosotros presenciamos el Viper. La música, el vinil, el cassette. La música, el vinil, exacto. Después el módem. Después el celular. Dentro de la telefonía celular hemos sido testigos de una evolución más que acelerada. ¿Tú me entiendes? Y es más, a mí a veces me da trabajo bregar con mi celular. Cada generación te va a hacer una comparación muy parecida, desde los vikingos y sin embargo, todo sigue siendo el cuento que hagamos. Eso es correcto. Tal cual como todo permanece. Sí, eso es una realidad. Cuando tú te pones a ver,
quizás volviendo un poquito a la publicidad. Como te pones a ver la publicidad, la comunicación, ¿qué es? Siempre hay un producto y una marca. Exacto. Tú lo puedes decir como tú quieras, a través del medio que tú quieras, pero siempre hay un producto y una marca. Parece la existencia de la publicidad. Exacto. Sea en el año que sea y cuando sea. Fíjate, Exacto. por ejemplo, estaba yo viendo el otro día una revista, no sé si National Geographic, una de esas revistas, sobre las ruinas de cuando el Vesubio explotó. Y quedaron todo eso, calcinado todo. Y encontraron en una de las ruinas un aviso. Y era un aviso de un centro de prostitutas. O sea, que se hacía publicidad en esa época. Sí, claro. ¿Tú me entiendes? Sí. Dicen que es una de las profesiones más antiguas. Más antigua, y hay una muestra de eso, pero se hacía publicidad a través del cartelón. Mira, tú entras aquí y ahí hay eso. Sí. Y también había cosas de comida, o sea, Sí. que la evolución ha sido de forma, Sí. pero en el fondo realmente sigue siendo lo mismo. Sí, hombre, sí. Yo creo que nadie podría decir cuáles son los orígenes de la publicidad, porque de verdad, desde que hubo el primer intercambio de algo, ahí existió la publicidad, porque nadie intercambia una cosa con otra si no sabe que uno la tiene y que desea intercambiarla. Claro. Existe la venta, pero el mercadeo es que, bueno, ya nosotros pusimos un punto sobre la I. Sí, no, pero un punto sobre la I. Cuando Constantino provocó el concilio de Nicea para editar la Biblia, él ahí estaba sentando las bases del mayor negocio que Y antes de eso, seguro, Rubén. Por Exacto. eso te digo que, Sí. entiendo que los orígenes de la publicidad, Sí. básicamente es difícil fijarlo en una fecha, Sí. en un tiempo. Lo que sí sabemos que es también de las cosas más antiguas que hacemos los Oh, seres pero humanos. mira, ponte tú a pensar. La historia comienza supuestamente, porque eso es un cuento, Sí. sobre Adán y Eva, ¿no? Sí. Y Adán y Eva, pues, vino la manzana. Esa manzana la coge Sí. la Mac, y la convierte en Apple, en el símbolo en el de logo, Apple. sí. Quizás no fue por esa manzana, pero es ese mismo Sí, símbolo. sí. El símbolo de la manzana. Mordida. Mordida. Una manzana mordida. Sí, una manzana mordida Sí. que tú dices, pues, pero esta fue la manzana Exacto. aquella, ¿tú me entiendes? A mí me gusta un cuento que dice que está Jesucristo allá en el cielo y entonces le dice, Pedro, ven acá. Y Pedro dice, ¿qué es lo que pasa? Pues tú, porque tú eres hijo del dueño, tú llamas a uno aquí como que uno no tiene trabajo. Ven acá, Pedro, ven a ver. Y Pedro llega y Jesucristo hace un gesto y aclara las nubes y se ve el Vaticano allá abajo. Y le dice, Pedro, ¿cómo comenzamos nosotros ese negocio? Con un burro en el desierto. Sí, no, las historias Sí. son así. Y Qué privilegio tenerlo, don Juan, de verdad. Yo personalmente estaba loco por conocer a don Juan porque siempre lo había oído mencionar y el hijo de don Juan es amigo mío Sí. de mucho tiempo. Sí. Pero la verdad que había oído mencionar al padre. Y yo decía, bueno, como conozco al hijo, me imagino que el padre debe ser igual. Y la verdad yo que no se sabía parece. que yo era famoso. Sí, sí. Pues nunca Yo me tuve mandé. la suerte de conocer y de editar. Yo era el editor de don Juan Mansfield. ¿Entiendes? Don Juan Mansfield. ¿Y don Juan lo sabía? Mandaba, no. No, yo no sabía, ¿no? Sí. Lo mandaba y yo no sé quién. Sí, él mandaba su colaboración a mercado, pero era yo quien tenía el privilegio de leer esa sabiduría de primero. ¿Entiendes? Qué bien. Yo he tenido importantísimas figuras en mi carrera de la publicidad, de la comunicación, del periodismo, de todo lo que, mirándolo con cuidado, yo me siento privilegiado y muy agradecido de llevar la carrera que he llevado con esas personas ahí. ¿Entiendes? Mira, Luis Ernesto Simón Maceo en Hispaniola Business cuando comenzó. Luego el señor Roland, quien a su vez me dio acceso a su círculo, ¿verdad? Juan Mansfield, ¿tú me entiendes? Entonces teníamos ahí todo eso, esas figuras del mercadeo, de la comunicación y de la publicidad. Luego
Yo estuve, bueno, ya, con eso da y sobra. Lo importante es que son personas que me imagino marcaron tu vida profesional, sí. le tienes buenos recuerdos, Sí. pero también sin darnos cuenta van dictando cuál va a ser nuestro destino. Exacto. Porque en base a las personas con las que nos relacionamos, son las que nos inspiran o a seguir o a cambiar. Sí, Exacto, definitivamente. exacto. Yo tuve la suerte inmensa de trabajar con una de las grandes publicistas que ha habido en este país, que fue Damaris de Filló. ¿Cómo llega usted a donde Damaris? Eso es una historia del lago. Sí, No te canses después. no, pero no, hágamela. Eso fue una historia porque en realidad El storytelling, vamos yo no ahora. había trabajado en publicidad nunca. Yo tenía mis primeros 10 años fueron en otro mundo. Yo trabajaba en el Banco Central, en el área de Contraloría, Sí, en el área usted lo mencionó. extranjero, FIDE. Y después de ahí pasé a Falcon Bridge. Trabajé en el área de relaciones industriales. En el total fueron 10 años. Y conocí a Damaris a través de mi suegra, porque Damaris le daba la parte, contribuía con ella, porque mi suegra era la fundadora del Instituto del Sordo Santa Rosa. Y Damaris contribuía con ella en la parte de la promoción, en las campañas. Exacto. Y entonces la conocí a través de eso. Y ella tenía una posición en el área administrativa. Yo lo oí, me interesó, le hablé a Damaris, se interesó, llegamos a un acuerdo. Y ella me dijo, ven para acá. Y si no te gusta, pues yo tengo mucho contacto y te contacto con tal y tal y tal. Perfecto. Y entré y así comencé la publicidad. Y primero fue en la parte administrativa y después me fueron dando cuentas pequeñas. Hasta que después tuve las cuentas más importantes. Tuve la cuenta de Brugal, la cuenta de León Jiménez, estuve involucrado en la cuenta de cervecería, tuve el Chase, tuve muchas cuentas, que fue lo que me dio a mí la oportunidad de yo desarrollarme en esa área. Y Damaris me abrió esas puertas. Sí. Y no solamente esas puertas, sino que ella siempre me apoyó cuando había cursos que se hacían con John Rubicam en Nueva York. Ella siempre me apoyó que fuera. Siempre, siempre, siempre. Y eso yo se lo agradezco porque tuve la oportunidad de viajar a varias partes del mundo, precisamente cuando habían esos entrenamientos. Y eso también me dio un elemento de fondo que yo necesitaba. Sí. Era no solamente la parte práctica, sino la parte teórica. Y ahí aprendí cosas que yo no conocía y que ni siquiera se conocían en el país en ese momento, como eran los focus group, por ejemplo, como era también el desarrollo de estrategias, cómo desarrollar una estrategia o diferentes estrategias para una marca determinada. O sea, aprendí muchas cosas que en la vida me han servido, inclusive en la vida, en la parte personal también. Sí, o sea, para así fue que comenzó mi historia en la publicidad. Y después de ahí, pues, me independicé. Tuve una compañía mía 2 años en el área de asesoría en estrategia. Pero como te expliqué ahorita, cometí el error de no asociarme. Yo debía haberme asociado con alguien que también fuera el balance. Y no lo hice. Entonces, en ese momento me vino una oferta muy importante de una agencia muy importante, que es Interamérica, que hoy está asociada con Mullen Lowe, que es una red internacional. Y ahí estoy todavía. Dando la batalla. Hasta que me llamen y me digan ya. Ya. Sí, sí, porque es verdad. Sí, porque hay un momento en la vida que ya todo se termina. Sí. Y entonces, ahora mismo también voy a dar clase en UNIBE, a partir de septiembre, 4 horas semanales nada más. Sí. Pero es por 2 razones. Uno, para no desactualizarme nunca. Sí. Y segundo, para mantenerme siempre ocupado en algo. Sí. Pues yo creo que lo peor en la vida es no tener una ocupación. No importa la edad que tú tengas. Sí. Cuando tú te desocupas, tú comienzas a morirte. Eso es te así. mueres. Eso Te es desconectas con todo, te mueres. Eso es así. Tú no estás conectado con... te mueres. Pero, don Juan, Yo quiero morirme el día que me muera. Hay una tercera razón. Yo, don Juan, que no sé, usted no la dijo y no sé si lo tomó en cuenta, pero hay una tercera razón, que es, con eso usted también está haciendo un aporte a todos los jóvenes dominicanos, porque eso se llama un traspaso de conocimiento, Bueno. que es más importante que el Mercedes-Benz que le gusta a Rubén. Sí. Óyeme, pero tú me has proyectado a mí como un tipo frívolo, como un tipo frívolo. ¿Tú quieres un Mercedes-Benz? No. No. Ahora mismo no. ¿Y un Tesla eléctrico? Un Tesla sí, si tú supieras Han que a mí- hecho buena publicidad, don mí- Juan. No, Esos carros pero qué eléctricos, fuerte. esos carros A mí- eléctricos tan... No, a mí Sí, me sí, interesa, sí. sí, porque que no, el Tesla y cualquier carro eléctrico, Sí. no solo el Tesla, cualquiera de sus versiones competidoras, es beneficioso.
Es beneficioso y es barato. Ahora mismo y es beneficioso. es efectivo en términos de costos. O sea, ¿qué tú puedes decir? Lo mismo que tú. No, yo pudiera empezar por un Nissan eléctrico. Exacto, un Nissan. Pero yo creo que llegar al Tesla... Sí, porque lo que espero que cuando llegue el Tesla no suba los hombros. Son caritos, sí. Bueno, sí. Además de que estás tratando de ser consciente con el medio ambiente. Y son presidenciables. Y nuestro planeta. Son presidenciables también los Tesla. Ay, sí. ¿Y lo sigue usando? No. De verdad que nada más la vi en aquella vez y más nunca. Qué raro, tan confortable que es ese carro. Es confortable. Sí, tú sabes, la primera vez que me monté en uno, Tesla, mire, yo tenía todos los años que cuando me iba de viaje en los malls en Estados Unidos, te lo exhiben los vehículos y usted se puede montar y todo, pero nunca me había montado en ese vehículo. Y lo que menos me iba a imaginar, en Madrid, pido un Uber. Y el Uber que me fue a buscar era un Tesla. Un Tesla. ¿Y cómo wow, esa fue la primera vez que me monté. ¿Cuál es la sensación que uno tiene? No se siente ningún ruido. Uno hasta se pone como medio nervioso porque uno lo que oye es el ruido del carro que le está pasando. Pero es como si fuera un carrito de golf grande. Okay. Es confortable porque más tiene seguro. Mucha tecnología. Sí, uno se siente obviamente más seguro. Éramos 3 personas que nos montamos en ese taxi. Fue la primera y única vez que me he montado y es muy grande en ese vehículo. Es espacioso, el mismo tamaño que un sedán, pero cómodo porque como llevan menos motores, menos cosas, han podido jugar mejor con los espacios. Me imagino que debe tener un baúl grandísimo a lo mejor. Y en diferentes localidades también. Que si mal no me recuerdo, lo tenía adelante el baúl en vez de atrás. Tienen una configuración diferente, pero tienen buenos espacios porque tienen para jugar. La configuración es diferente. Un vehículo confortable, un vehículo que consciente con el medio ambiente. Yo me monté. Y la tendencia para allá que vamos, eso es inevitable. Yo me monté en el Nissan. En el Leaf, ¿verdad? Sí, en el Leaf. Y eso es una experiencia así mismo. Yo me monté en ese también. Que no se siente nada, se siente como una seda, como que uno va flotando. Aquí. Sí, aquí. Sí, aquí. Sí. Aquí hay muchos que trajeron ese vehículo, el Nissan. Lo que pasa es que el Leaf, tengo entendido, que da menos kilómetros. Sí, claro. Hay una configuración ahí que no entendí bien. Pero creo que lo que pasa es que se va a mover ahí muchísimo. No, para allá que va. Para allá que va. Como dice Rubén, empezaron con menos rendimiento. Cada vez la tecnología hace que antes eran 150 millas, ahora van por más de 250 millas. Y ahora han puesto sitio para recargar eléctrico en todos los lugares. En Estados Unidos empezaron hace varios años, pero hoy aquí en República Dominicana, don Juan, donde quiera que usted se para, en un mall, hay un para usted conectar, que cualquiera cree que es gratis, pero no. Exacto. Hay que pagar igual que la gasolina, pero lo único que te meten es electricidad ahí adentro. ¿No? El amigo mío pero es muchísimo más barata. Un amigo mío, Rafa Payán, me dice que él gasta el equivalente a $50 en cargar el carro. Así mismo. Mensual. Mensual. Sí, mensual. $50. O sea, no es nada. Exacto. Y el amigo mío que tenía el mismo vehículo pequeño. Y es cero mantenimiento. Que lo cargaba en su casa. Le puso un cargador en su casa. Me dijo que la luz le aumentó $3,000, pero que él gastaba $2,500 semanales de vehículo. Exacto. A mí se me ocurre que pudieran, lo que va a retrasar más es la resistencia natural al cambio, al gran cambio de gasolina a eléctrico. Pero desde que diluciden cómo van a hacer con esos vehículos grandes, cuántas baterías, desde que eso va a tomar un tiempo. Pero, por ejemplo, los vehículos de alta gama, de alto rendimiento, como Porsche, ya están... Todos tienen su versión eléctrica. Tiene versión eléctrica. Todos. Y Porsche ha apostado a la conversión latinoamericana. Sí, correcto. A la conversión. Es decir, ellos no solamente están financiando poner las bombas de electricidad, sino que han invertido en el cambio del alambrado eléctrico. Del alambrado eléctrico. Exacto, para garantizar que... Mira, iniciativas de los países, eso se van a venir viendo, pero ¿ustedes saben por qué el mercado de carro eléctrico no ha avanzado más? ¿Por qué? Ha sido más por la capacidad de producción.
Porque ya todas las marcas están volcadas a producir, pero la producción no es ilimitada. Se necesita obviamente el acceso a las tecnologías y el recurso humano para producir. Y yo he oído que ha habido un impasse con las celdas. Correcto, la producción de las baterías. La producción de las baterías. Y ahí vienen con, con ese tipo de limitaciones de suplir la cadena para poder producir el carro y entregarlo. Yo leí también sobre eso de la batería, precisamente que uno de los puntos es cuando se descarta la batería, ¿dónde se van a poner esas baterías? Que se van a hacer miles de millones de baterías. Ese es uno de los grandes inconvenientes que se han debatido en los principales fóruns mundiales de energía renovable y responsabilidad social. Porque si bien nos resuelve un problema económico, como usted acaba de decir, todas las energías, casi todas las formas de producir energía producen algún desecho. Y inclusive la energía atómica, que tanto se critica, etcétera, 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 producen algún tipo de desecho. En el caso de la energía atómica, es de los más difícil de manipular los desechos que produce. Y de hecho, por eso es que están, entre comillas, repudiadas, aunque ya hay varios estudios, tecnología de cómo básicamente deshacerse de ese mal o de ese desecho que produce la producción de energía atómica. Igual con lo de las baterías, o sea, hay todo un engranaje de reciclaje para volver a convertir algo que terminó su vida útil para que vuelva a empezar. Porque era hace 5 años esa pregunta que usted acaba de hacer, era básicamente no una incertidumbre, pero estaban los científicos trabajando todavía en el tema de cómo reciclar esas celdas, cómo reciclar esas baterías. ¿Y la fusión fría? La fusión en frío. Eso empezó con una película, con un cuento. No sé si te recuerdas, si era un cuento entre Estados Unidos y Rusia, donde los americanos siempre ganan. Sí, pero se llamaba así mismo la película, Cold Fusion. Sí, búscala. Sí. Y era precisamente con la producción de energía a base de altas temperaturas. La energía tú la puedes producir o con temperaturas muy calientes o con temperaturas muy frías. En ese caso era tecnología, pero la gente creía que era una película de ficción. Pero era algo que realmente se había estado trabajando de 10, 15 años antes. Pero dicen que esa es como una solución. Pero que cambiar... Es que mira, para producción de energía hay varias soluciones y una no es la solución. La solución es la combinación de... Exacto. Fíjate que, por ejemplo, nosotros estamos en un ambiente de producción de energía de fósiles, con petróleo, pero si te fijas, las compañías dominicanas grandes, que no voy a mencionar nombres, voy a mencionar quizás sus iniciales, CPM, ICE, etcétera. Fíjate cómo están haciendo un híbrido con los parques eólicos. Exacto. Con los parques de solares. Y básicamente, no solamente, persiguen dos objetivos. Uno es minimizar riesgos, pero montarse en la ola de que la ola sea más grande. Y empezar a producir también más económico. Después hay un ambiente mundial que ya nos está exigiendo responsabilidad con el medio ambiente, que son mandatorias, que vienen desde el Acuerdo de París, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que tienen que ir hacia. Lo que pasa es que no pueden ir de golpe, tiene que ser algo escalonado, porque hay también un negocio. Y ese negocio tiene que ir migrando y no puede migrar de golpe. Pero la combinación, en Europa se utiliza mucho la combinación eólica de la brisa con la energía con la producción de energía solar. Sí. Porque son combinables. Recuérdate que la energía del viento y la energía solar tienen horas donde producen más y producen menos. Y la combinación de ambas es que la hace exitosa, por poner un ejemplo. Y así, otro tipo de combinaciones de producción de energía que no dependan de los fósiles, le hace que sean en bien del medio ambiente. Eso que tú dices es una realidad realmente. Mira, mi hija tuvo su primera boda casada con un noruego, ella vivió en Noruega varios años, y el esposo venía aquí, y conversábamos mucho, un tipo, una cultura extraordinaria, y él me decía, pero ¿cómo es posible que en este país, que hay sol 365 días del año,
no haya instalado un sistema de energía solar Sí. que prácticamente cubra por lo menos la mitad de las necesidades energéticas de este país. Exacto. Y era difícil explicárselo, porque dice, miren, en Alemania hay un porcentaje alto de energía que viene del sol. ¿Y son por los qué pioneros aquí? los alemanes. Los pioneros son los alemanes. ¿Cómo hacer que aquí? Y esas son las incongruencias que uno encuentra en la vida de este país, que a veces tú dices, pero tenemos cosas que ¿por qué no las explotamos? ¿Tú me entiendes? Bueno, para incongruente agarra un dominicano. ¿Tú me entiendes? O sea, Oferta y demanda, eso siempre no fue un engaño, porque siempre se mencionó que el mercado de las criptomonedas era era un mercado inestable de alto riesgo. Pero, sí, porque nadie lo puede regular. Pero es una apuesta a largo plazo. Exacto. Y déjeme decir una cosa, con todo y el descalabro, lo que compraron cuando empezó todavía están ganando. Me imagino. Exacto. Me imagino. Exacto. Don Juan, ¿hacia dónde? No, porque yo lo iba a poner a predecir, pero eso no es divertido. Sí, no, porque ¿qué tú haces? Que tú, Juan Manfield, tú dijiste que esto apuntaba hacia el contenido, que no, ya hemos visto que la publicidad sigue siendo la misma. Entonces, predecir es un problema muy grande. Sí. Tú puedes cometer un error terrible Sí. en tus predicciones. Tú puedes ver cosas que están sucediendo y tú dices, bueno, si eso sigue así, va a pasar esto, más o menos, pero predecir qué va a pasar. Tú mencionaste ahorita el metaverso. Uh-huh. El metaverso aparenta ser un elemento de muchísima trascendencia en el futuro. Sí. Tú vas a poder vivir en un ambiente artificial con otras personas que van a intercambiar. Posiblemente ahí hay una oportunidad para la publicidad, para uso de productos. No, de que la va a ver, la habrá. Olvídese de eso. Juan, yo creo que la están creando precisamente para la publicidad. No, eso. Mira, ¿tú te acuerdas de Second Life? Second Life. Sí. Second Life era metaverso. Correcto. Y ese es el inicio. Yo jugaba Second Life. En los momentos de ocio, de espera, esas largas esperas que se daban en el mercado, yo tenía mi perfil de Second Life, lo que pasa es que yo nunca lo trabajé. No, nunca me puse nunca lo dominé así, pero yo tenía mi perfil, yo era un tipo flaco, indiecito. Todo lo que tú querías ser. Sí, exacto, indiecito, joven. Entonces yo me quedé vestido en jean con una franela. Tu avatar. Sí, mi avatar, pero habían unos tipos que eran súper extravagantes. Claro. Sí, unos tipos vestidos loquísimos. Entonces quizá era lo que querían ser en la vida real. Exacto. Entonces, en esa época fue cuando Hillary Clinton ganó para ser la senadora de Nueva York. Uh-huh. Y yo recuerdo que ella tuvo un evento en Second Life que vendían los Linden Dollars, que es un poquito la criptomoneda. Los Linden Dollars los vendían y ella, yo recuerdo que hizo qué sé yo cuántos millones de dólares en Linden Dollars para su campaña. O sea que el metaverso no viene de ahora. No, el metaverso... Es que el metaverso siempre ha existido. Sí. Cuando tú eras muchacho, que tú jugabas... Sí. Y uno inventaba juegos. Por ejemplo, Exacto. Cuando llegaron las películas de Superman, yo me acuerdo un muchacho que se tiró del edificio de la ferretería Reed con una cosa atrás. Él estaba viviendo otro mundo. Sí. Él estaba viviendo el mundo de Superman. Y así muchísimos muchachos se tiraron, se jondearon. Sí, yo tengo una persona que le dicen Batman por eso. Bueno, y otros que hacían de Tarzan, que se enganchaban de una cosa y a lo mejor se rompían el brazo, las piernas, ¿sabes qué cosa? O sea que es una especie de metaverso. Todos lo vivimos en un momento determinado. El metaverso de nuestra, es lo que tú tienes en la mente. Quizás Picasso era un experto en el metaverso. Cuando se mete en el cubismo, vivía en otro mundo. Sí, ¿verdad? exacto. Yo me acuerdo yendo perdona que haga. No. Me gustaba llevar siempre, cuando viajaba, llevar a mis hijos a los museos, porque se empaparan del mundo, realmente no nada más de tiendas ni de restaurantes. Exacto. Ir a los museos, conocieran y se cultivaran. Y había una exhibición de Picasso en Nueva York, en el Museo de Arte Moderno. Picasso y Braque. Era Diablo.
Sí, un activista extraordinario. Extraordinario. Pero él era muy jovencito, Virgilio, que tú sí. conoces. Tenía como 12 años y vio el cuadro de Picasso. Y este disparate. Me dice, no, ese diablo, papi. ¿Qué viaje tenía ese carajo en ese momento? Y siempre me ha quedado eso en la cabeza. Qué presión, Sí. qué presión. Era un metaverso. Sí, Total. sí. Todos estos pintores abstractos viven en otro mundo. Bueno, mira Tobar, ahora Tobar. la exposición de Tobar. Sí. Óyeme, eso es memorable. Cierto, Memorable, mire, sí. Y eso- creo eso- que terminó, ¿verdad? No. Hasta el 7, Hasta ¿verdad? el 7. Wow, el que pueda que vaya, Eso- porque la verdad Sí, no, es sí, hay que eso- verlo, eso hay que verlo. Y ese es el futuro, ese es el futuro de las exposiciones. Sí, ¿Entiendes? claro, esa es la nueva onda. La nueva de exponer onda. ese Exacto, tipo de arte. exacto. Y el arte en general, ¿eh? Yo recuerdo una vez que llevé a los muchachos al cine, era en verano como ahora, y hacía un calorazo, una cuestión, y digo, vámonos para el cine. Yo voy a coger fresco para el cine. Claro, porque era una película dentro, los muñequitos, las películas animadas, a mí me interesan muchísimo porque envían un mensaje de ética, tolerancia, muy edificante. Pero esta película no me interesaba, era Frozen. Okay. Como tú comprenderás, a mí yo fui a dormir. A descansar. A descansar, sí. Los muchachos estaban viendo esa película, estaban entregados ahí. Entonces era en 3D, en tercera dimensión. Comienza Disney a hacer lo suyo. Hay una introducción que Mickey Mouse, que Minnie, que Clarabella, que Pedro el Malo, y hay todo un revolú en un tren que iban. En un tren creo que era, un camión, no sé, no recuerdo. El caso es que yo estoy así entre sueños y Armando, era en blanco y negro, porque era para celebrar lo que sé yo, cuántos años de Disney. Y en ellos hacen como que se balancean en una soga, toditos juntos, y hacen así, ¡pran! Y rompen la pantalla y caen a color. Armando me dijo, papi, están aquí. Ya llegaron. Llegaron, papi. Ay, qué bien. Está bueno. Está bueno eso. Ay, Dios. El tema de metaverso se va a hablar muchísimo y en el futuro eso va a ser el estándar prácticamente. Sí, lo que yo en ese sentido, yo no me imagino yo teniendo una versión mía en ese mundo. ¿Entiendes? Mira, ese mundo va a ser exitoso a medida que las personas vayan encontrando una real utilidad en esa herramienta. Te explico. Hay gente que es renuente a la tecnología. Se da mucho en las empresas. En las empresas tú quieres que empiecen a utilizar tu sistema tecnológico, pero hay mucha resistencia a los cambios porque lo primero que dicen es no, que yo no sé cómo se hace, no estoy entrenado para hacerlo. El uso de la nueva tecnología, al igual que el uso de las nuevas de los nuevos equipos, no se nos da natural a nosotros. Eso es correcto. Y de ahí quiero venir para explicar que solamente se da una transición natural cuando tú le encuentras una real utilidad y beneficio para tu persona. Fíjate, todo el que utiliza WhatsApp, y WhatsApp es una aplicación que hay que saber utilizarla porque tiene funcionalidades que hay que saber utilizarla. Puede ser muy parecido a un servicio de CRM dentro de tu empresa. Mucha funcionalidad. No utilizan ese servicio de tu empresa, pero son unos expertos en WhatsApp. ¿Pero por qué? Porque primero el WhatsApp no te lo impusieron. Y segundo, tú has encontrado una utilidad real para ti. Definitivamente. Sí. Y entonces tú no te resistes a eso, al contrario. Sí. Eres un embajador. Sí. Entonces, para todo lo que tiene que ver con tecnología, metaverso, llamémoslos como queramos, y queramos que la gente vaya hacia esa dirección, como lo están haciendo las grandes marcas de tecnología hoy, donde recientemente, la semana pasada,
Creo que Zuckerberg y Meta anunciaron que su metaverso va viento en popa, que tienen tantos miles de millones y que esperan para el 2025 tener tantos billones más de usuarios. Ellos tienen que crear ahora toda una cadena de valor donde inclusive ahí entra la publicidad. Exacto. La publicidad todo un puede ser... ecosistema para que realmente invite a que las personas quieran participar y sea una tendencia en algún momento, que no sé si todos los que estamos aquí la vamos a vivir, pero bueno, ojo, Sí. ¿qué pasa cuando no se logra eso y a esas grandes marcas, a esos grandes dueños se le acaba la gasolina? Viene otra tendencia de otro lado que llama la atención y agrega más valor. Por eso es que hay que tener gasolina. Como dice, ¿cómo se llama? Sí. A mí me gusta la gasolina. Por eso. No, la tecnología seguirá arropándonos siempre. Yo quizá antes que ustedes viví los cambios en los medios de comunicación. Era la prensa, la televisión y la radio. Los medios tradicionales. Un número determinado de canales, un número determinado de estaciones de radio y un número determinado de periódicos. Hasta ahí llegaba. Sí. Irrumpe entonces el internet de repente. Y dice, ¿qué es esto? Pero yo no creo que esto va a funcionar. Mucha gente decía, no, porque eso va a ser una cuanta gente, que sé cuánto. Hoy nos arropa completamente. Y ya lo estamos viendo como parte de nuestra vida. Está metido entre nosotros, lo integramos en nuestro comportamiento. Pero otra vez, eso lo que dice César, hasta que tú no le encuentras una utilidad para tu vida, por ejemplo, hoy por hoy, yo no me pierdo. Yo voy a Nueva York y yo no me pierdo, porque pues lo tengo todo ahí. Claro. ¿Entiendes? Hasta que tú no encuentras una utilidad. Tú no te Hasta pierdes, te pones nervioso si se te pierde el equipo. Exacto, Tú no te exacto. pierdes. Es que tú te sientes casi desnudo en un celular, dices, pero ven acá. Sí. ¿Qué pasó No te aquí? puedes comunicar. Sí, ¿Tú me sí, entiendes? así es. Yo a veces, a mí me gusta dejarlo a veces para Para probarte. para sentirme, para sentirme perdido. Claro. Para sentirme anónimo. Y diferente. Para sentirme, sí, porque que Por lo menos por el un celular, valor. el celular es puede ser una esclavitud. Sí. Puede ser una esclavitud. Sí, yo creo que ¿Tú me entiendes? Entonces, pero yo pienso que yo soy muy abierto a las nuevas tecnologías. Soy abiertísimo a todo lo que me facilite la vida. Y el celular, cuya convergencia de medios, de aplicaciones, la previó Jean-Marie Messier en los tiempos de Vivendi, a destiempo. ¿Tú me entiendes? El celular es una maravilla de la ciencia, de todo lo que hay. ¿Tú me entiendes? Yo pienso eso. el problema es que todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Todo depende, exacto. El celular es excelente, pero por ejemplo también el celular, si no se maneja con cuidado, tiende a aislar a las personas. Sí. Yo he ido a restaurantes en que yo veo que hay 5 personas en una mesa redonda como esta, más o menos. Todos se ve que son amigos, familia, o no sé cuánto, y sin embargo no hay conversación. Lo que hay es cada uno con el aparatico de Sí, pero eso también mal. hay que ponerle reglas. Pero está ocurriendo con mucha frecuencia. Sí. Por ejemplo, yo estuve en un concierto en el Teatro Nacional antes de la pandemia. Era un concierto, era música de Beethoven, y adelante había una muchacha en ese concierto oyendo la Quinta Sinfonía de Beethoven, aquella monstruosidad de música tan bella, y ella estaba con un celular. Uh-huh. Y yo tuve que acercarme y decirle, joven, si a usted no le interesa la música, sálgase. Porque aquí estamos disfrutando de esta música. Sí, porque la iluminación Entonces, es una cosa. oye, A mí me pasó en una obra de teatro. Te distrae la iluminación. En una obra de teatro que había alguien grabando y tenía el celular así y le dijimos, óyeme, pero viejo, o sea, también y todo. Hay que saber, o sea... Todo tiene su ventaja y su desventaja. Sí, así es. Señores, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Bao, muchas gracias, Rubén. Bueno, tú lo sabes, que Bao es la casa de todos nosotros. ¿Ok? Gracias. Y un placer. Gracias, Rubén. A y de usted- verdad que lo sé. A ustedes sí. A ustedes que cuídense. Nos vemos ahorita y cuiden a otros.